Que nos han robado la furgo lo sabe todo el mundo, pero que ya no nos la vuelven a robar, te lo voy a contar en este vídeo. Somos Natalia y Fabi. Y nos recordarás de vídeos de nos han robado la furgo. Este es el vídeo que nunca quisimos producir. Íbamos a buscar la furgo y sorpresa de buena mañana la furgo no está. Acabamos de poner la denuncia. Estamos grabando con la esperanza de decir, habrá una segunda parte, un final feliz y lo podremos contar. Bueno, pues ya han pasado 6 meses desde ese robo, desde que la recuperamos. Como veis por aquí detrás ya está camperizada incluso, o sea que la cosa por suerte tuvo un final feliz. Para nosotros en el momento del robo se nos destapó un panorama que para nada éramos conscientes, ¿vale? O sea, uno sabe que se roban furgonetas camper, que roban autocaravanas, que roban vehículos a diario, o sea, cualquier persona que viva en España sabe que esto es una realidad. Pero lo que no sabíamos era la cantidad de vehículos que se roban cada día. O sea, con deciros que cuando llevamos la furgoneta al taller para que le repararan los desperfectos y nos arreglaran todo el tema de la llave, nos decían que cada semana les llegaba una furgoneta como esta robada. Es en ese momento en el que uno se replantea qué sistema de seguridad le va a poner a la furgoneta. Nosotros teníamos intención de poner un sistema de seguridad bastante potente, porque al final es un vehículo donde nosotros vamos a estar viviendo y tiene un valor alto para nosotros, pero no teníamos ni idea de qué sistemas de seguridad existían en el mercado, cuáles eran las maneras de robar que tienen los ladrones, o sea, no teníamos ni idea de nada. Y el hecho de que se lleven la furgoneta por completo, o sea, te cambia la percepción de la seguridad ipso facto. El momento que nosotros vivimos eso de llegar a la calle y ver que no estaba la furgoneta, era como si nos quitaran el suelo de los pies, o sea, una caída al vacío brutal. Y al final, pese a que la encontramos, te quedas con esa sensación de me puede volver a pasar, o sea, o haces algo para subsanar eso o es imposible que tú puedas aparcar la furgoneta y te vayas y la dejes sola. ¿Qué sucedió a raíz de este vídeo que publicamos donde compartíamos nuestra experiencia? Mucha gente nos comentó apoyando y bueno, dando su preocupación, ¿no? Mostrando un poco su preocupación por el tema, pero también hubisteis muchísimos que nos hablasteis sobre sistemas de seguridad. Siempre había una alarma que se repetía, todo el mundo nos hablaba de Igla. Así que comenzamos a investigar un poco más sobre la marca, qué cosas ofrecía, a ponernos nosotros un poco al día del tema de seguridad. Una cosa muy importante en este tipo de vehículos es que además de proteger lo que sería la parte de coche, ¿no? Que no lo puedan arrancar con el bloqueo de motor y esto, pues que tengamos la parte segura de casa, diríamos, ¿no? De camperización, que no te pueda entrar por una ventana, tenga un sensor volumétrico. Y nosotros para eso nos dimos cuenta de que Tecauto tiene una solución completa, que además se integran con Igla, y entonces tienen una alarma ya pensada, un kit camper, que está pensada para eso. Así que vente con nosotros a Madrid porque vas a ver cómo nos lo instalan y que nos lo expliquen ellos de primera mano, que son los que entienden. Ya estamos en Madrid, nos hemos venido a un instalador oficial de Tecauto que instalará la alarma de Igla. No hace falta que vengáis a Madrid, si consultáis en su web ya veréis que hay por todo el territorio diseminados un montón de instaladores oficiales, así que vamos a ver qué nos instalan. Bien, pues estamos con Patricia de Tecauto que nos va a contar en detalle qué es lo que vamos a instalar o que nos están instalando en nuestra furgoneta, y yo espero que con esto ya podamos vivir súper tranquilos. Sí, definitivamente van a estar súper seguros con este dispositivo. Actualmente es uno de los dispositivos más seguros del mercado, ya que es un dispositivo sumamente pequeño y es indetectable por los ladrones actualmente. El Compass C, que es el Igla GPS Pro, tiene 2 niveles de seguridad. La inhibición de arranque protege la centralita y el acceso al OBD, por lo que no van a poder ni hacer ni una copia de llave y tampoco van a poder acceder al vehículo. Que entiendo que esa fue una de las formas que les robaron A nosotros nos clonaron la llave directamente y arrancaron y se la llevaron. Es un dispositivo inteligente, hace algoritmos continuamente, te va a tratar de inhibir las señales que esté enviando el ladrón con su dispositivo de hiperfrecuencia. El Igla GPS Pro tiene geolocalización en tiempo real, que es algo sumamente importante porque si se llevan la autocaravana, la van, la furgoneta, van a poder ver dónde está localizada. Claro, y aquí me surgía la duda, ¿no? De porque mucha gente nos dijo, sí, tenéis que poner un desconectador. Por lo que tú me cuentas, yo puedo poner un desconectador, pero en el momento que el ladrón encuentre ese desconectador, lo activa y ya está. Aquí no, esto es diferente porque es como que genera un algoritmo nuevo cada vez, ¿no?
Entonces, con el sistema de IGLA el vehículo está protegido, pero ahora que ya no es un vehículo como tal, sino que es nuestra casa, yo en mi casa tenía una alarma para pupas y todo esto, ¿qué otra cosa vamos a instalar para proteger la parte de casa? Pues mira, ahora vas a tener también el sistema de Patroline. Esto es un dispositivo que está diseñado específicamente para campers. Va a tener lo que es alarma sonora y visual. Lo que la hace especial es que protege la camper como si fuera tu casa. Vas a tener sensores magnéticos. Esto va a permitir que estén protegidas todas las ventanas y las puertas. Eso va a tener sensor hiperfrecuencia por si intentan abrir una ventanita y el sistema lo detecte, que se suene la alarma tan pronto eso suceda. Pues estoy aquí con Luis, que es el técnico que nos va a instalar la alarma y que, bueno, explícanos un poquito pues, cómo funciona todo el sistema que nos has montado, que no es poco. Esto es una alarma CAN bus digital, ¿vale? Entonces, con tu propio mando de origen, la alarma va a entender al coche cuándo se tiene que conectar y cuándo se tiene que desconectar. Entonces, nosotros cerramos el vehículo, nos da un pitidito, ¿vale? Como que se ha conectado la alarma y allí tenemos un LED de ver cómo está la alarma, ¿vale? Cuando está en rojo, fijo, es que está chequeando que está todo bien cerrado, ¿vale? Cuando ya está parpadeando, quiere decir que la alarma ya está armada y dispuesta a que si hay un intento de robo, salte. En este caso, con el kit camper que tú llevas, se han protegido por sensores vía radio, ¿vale? Inalámbricos, ¿vale? Y luego, independientemente de eso, también si tienes algún acceso por rotura de lunas a lo que es la zona de la cabina, tiene una hiperfrecuencia que está cubriendo esta zona, o si intentan accederte forzándote la cerradura, también saltaría, ¿vale? Si nosotros metemos ahora la mano, como si saltara el volumétrico, debería de saltar, está ahí, ahora, ¿vale? Cuando tú desconectas, la alarma se calla automáticamente, ¿vale? Ahora vamos a volver a hacer otro intento de robo, volvemos a cerrar el vehículo, se vuelve a armar, ¿vale? Esperamos siempre a que la luz esté parpadeando y intentamos hacer como si nos forzaran desde la cerradura. Como nos hicieron a nosotros, que fue reventarnos eso. Efectivamente, y ¿vale? Entrar. Esperamos a que la alarma esté conectada, ya está parpadeando. ¿Vale? Igualmente, si yo pongo el contacto, es una desconexión de emergencia, ¿vale? Porque está reconociendo tu reconoce la llave mando y tu inmovilizador original, ¿vale? No valdría cualquiera. Está reconociendo el inmovilizador. O sea, que si hacen una copia no vale, ¿no? Eso, ¿vale? A ti te pueden hacer una copia de la frecuencia sola, ¿vale? No del inmovilizador en este caso. Al ser un vehículo camperizado, ¿vale? Tú por las noches, si estás dentro del vehículo, quieres cerrar el coche, tener seguridad de que si intentan robar salte, pero que tú internamente te puedas mover con total normalidad. Entonces, para eso cerramos, se pone el LED en fijo y antes de que empiece a parpadear le damos una segunda vez. Nos da 3 pitidos rápidos y ahí lo que nos está diciendo es que sigue protegiéndose todo el perimétrico de la furgoneta, pero internamente yo me puedo mover con tranquilidad. ¿Vale? Está protegido el exterior, el interior lo dejamos anulado. ¿Vale? Es una manera de dormir tú tranquilo dentro de la cámara. Y luego cada una de las ventanitas tiene su propio sensorcito, ¿vale? Que lleva su pilita con un sensor y un imán. Cualquier apertura de los cristales que se han protegido con este sensor también saltaría. Esta es la pantalla de control, digamos, de información del vehículo en estado real, ¿vale? En este caso, este vehículo no nos marca puertas y tal porque es incompatible, por el año que es más antiguo, pero sí que nos marcaría aquí cuando está el contacto puesto, cuando está arrancado, ¿vale? Tenemos el voltaje de la batería, aquí en eventos, vamos a tener todo lo que está ocurriendo en tiempo real en el coche. En mapas vamos a tener también la información de la posición correcta donde se encuentra en ese momento. Y luego en gestión tenemos el modo taller, ahí para desactivar el sistema y dejarlo dormido. Y aquí también tendríamos el bloqueo de motor, en este caso digital, sin corte de cable, ¿vale? Para que el vehículo, pues cuando lo queramos bloquear, pues no arranque y evitar posibles robos. Ella misma, con tu mismo usuario y contraseña, también lo podría ver en su teléfono. Vale, puede haber dos dispositivos que yo estoy viendo lo mismo. Eso es, ¿vale?
A mí que me gusta poner las cosas a prueba, sobre todo las aplicaciones, vamos a ir un poco más allá y os voy a enseñar más cosas que tiene la alarma. Aquí, ¿qué tenemos? Voy a bloquear el motor de la furgo, ¿vale? A partir de ahora, la furgo no se va a poder encender. Tarda unos segunditos, ya está. Vamos a ver si es verdad. Parece que sí, pero se cala. Lo voy a desbloquear, desactivar bloqueo. ¿Vale? Ya está. Vamos a ver si es verdad. Perfecto. Con esto ya nos lleva la furgoneta. Aquí una cosa muy interesante son las notificaciones que nos llegará, porque aquí le podemos indicar más de un teléfono, hasta 5, donde nos avisará, por ejemplo, de si se ha bloqueado el motor, si el antirrobo para ver que nos roban, básicamente, si tiene un impacto fuerte y luego si se ha movido o si, por ejemplo, nos la cargase en una grúa, tiene un sensor de inclinación que también saltaría. Como ya pudiste ver cuando nos la instalaron, podemos tener la furgoneta geolocalizada, saber exactamente dónde está porque tiene una tarjeta SIM y un GPS. Y ahora además que ya nos hemos movido, os podemos enseñar el historial que tenemos aquí de movimiento. ¿Veis? Por ejemplo, yo aquí puedo ver que me estaba moviendo por esta zona, incluso me dice cuántos kilómetros y bueno, no sé, la distancia, el tiempo y todo. Cosas que nos gustan de la alarma, pues que funciona con el mismo mando original. Puedo abrir y cerrar con el mismo botón y encima tengo un aviso acústico y visual, ¿vale? Es compatible prácticamente con todos los vehículos. Sí que es verdad que nuestra furgoneta, como es algo viejita, pues hay algunas cosas que no se entera la aplicación, como que cuáles de las puertas tiene abierta, pero es que es porque la furgoneta ya no le da esa información a la alarma. Imaginemos que, por ejemplo, me deja una ventana abierta y me he colado yo aquí dentro, ¿vale? Voy a activar la alarma y vamos a ver si se entera de que estoy aquí. A ver. Un momento que se está acabando de activar. Creo que tiene que pasar ahora. Vale, ahora me voy a mover por aquí, voy a hacer. Se nota, ¿no? No me movió casi nada. Imaginemos ahora que es de noche y yo lo que quiero es estar protegido en la furgoneta para que nadie pueda entrar, pero quiero moverme libremente. Entonces lo que voy a hacer es activar el modo noche. Cierro para que se active la alarma y antes de que se active el sistema le vuelvo a dar al botón de cerrar. Y haces un pitido leve. Tarda unos 3 segunditos, creo. En principio ya ahora me puedo mover por aquí libremente, ¿vale? Puedo bailar. Pero cuando abra la puerta se va a liar. Y viene un señor aquí, espérate un momento. Tampoco queremos que piense que estamos robando la furgoneta, porque ¿no? Señor corriendo, voy a dejar que pase porque... Abro. Espero que no nos mire mal. Como veis, pues puedo estar dentro de la furgoneta haciendo lo que sea, cocinando, lo que yo quiera y estoy protegido. Una vez que ha saltado la alarma, además de regalo, me ha enviado la posición y la hora a la que ha saltado y donde estaba geolocalizada, como veis aquí. ¿Para qué sirve también este modo noche? Que lo que nos contó el equipo de Tecauto es que si tuviésemos una mascota, imagina que tenemos un perro, pues podríamos cerrar la furgoneta por fuera, el perro se movería por aquí, de arriba y para abajo, haría sus cosas, pero continúa estando protegido. Y aquí os voy a dar un truquillo extra, que es que si tenéis una pareja que es muy remolona, tenéis activado el modo noche. ¡Uy! No sé qué ha pasado, que se ha activado solo la alarma. Y después de haber hecho algunas pruebas, de haberlo probado nosotros solos, ¿qué podemos decir de la alarma, ¿no? De todo lo que es este kit camper? Lo primero de todo que nos ha gustado es que se puede adaptar bastante el presupuesto en función de lo que tú quieras proteger, ¿vale? Porque entendemos que no es lo mismo pues una furgoneta que te cueste, yo qué sé, 50.000 euros a una autocaravana que a lo mejor cuesta hasta 70.000 euros, ¿vale? O sea, te puedes como un poco adaptar esa protección a lo que te quieras gastar. Por ejemplo, pues si tú no quieres tenerla geolocalizada,
pues quitas esa parte de geolocalización o únicamente proteges lo que son las ventanas. Te da como muchas opciones. En la página web que os dejaremos enlazada ya verás que hay varios tipos de kit camper en función si es una autocaravana o si es una camper, y todas las opciones que tienes. Porque al final, cuando tú inviertes tanto dinero en un vehículo así, pues la alarma tiene que ir un poco acorde a la inversión que tú has hecho, o al menos eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué nos ha aportado a nosotros esta alarma? Pues que ahora vamos con una tranquilidad brutal, porque ahora nos vamos a hacer una ruta de montaña con la tranquilidad de que sé que no me van a poder arrancar la furgoneta, que no van a poder acceder a ella, que no se la pueden llevar, y en el caso hipotético de que se la llevaran, lo puedo estar controlando con el GPS. ¿Qué hemos conseguido para ti? Pues que si quieres hacer la instalación de cualquiera de estos sistemas de seguridad, que son estos kit camper que te hemos hablado durante todo el vídeo, vas a tener un 10% de descuento en su web. Es decir, tú puedes hacer la compra de este tipo de alarmas, indicar cuál es el taller donde quieres que te lo instalen, porque además tienen una red de talleres por todo el territorio español. Pones el código de descuento de VANTRACK10, que te lo dejaremos todo indicado aquí abajo, y con esto ya recibirás descuento y podrás ir a hacer la instalación de tu alarma. Además, como sabemos que quizá ahora pues te vas de vacaciones y no es el momento de hacer la instalación, se podrá hacer una pre-reserva en la cual harás un pequeño pago de esa alarma y tendrás 3 meses para hacer la instalación en el instalador que tú decidas. ¿Por qué hemos optado nosotros por confiar en una empresa de sistemas de alarma? Pues primero de todo porque son especialistas en cómo se llevan a cabo los robos hoy en día, porque hay ladrones que son muy torpes, pero hay otros que son muy listos y vienen súper preparados. Y en última instancia incluso ya no es intentar evitar que se arranque la furgoneta, sino que se la pueden llevar con una grúa directamente y tú la furgoneta no la tienes ni localizada ni nada. Entonces, ese es el punto más fuerte que nosotros le vemos a confiar en una empresa que se dedica a proteger vehículos. Entonces sí que es verdad que hemos visto que hay como diferentes inventillos, ¿no?, para proteger la seguridad de nuestra furgoneta. Está muy bien porque al final nadie quiere que se la lleven, ¿no?, y a veces pues invertir en un sistema de seguridad nos puede parecer caro. Pero desde aquí sí que nos gustaría pues hacer como un poco de llamamiento de que tenemos que ser precavidos, que al final se nos vaya un poco la cabeza como poniendo gadgets para proteger el vehículo, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas: que si tenemos que salir en una emergencia corriendo con la furgoneta, que no nos obstaculicen esa salida de emergencia, y luego que si tuviera que actuar un cuerpo especial del Estado para salvarnos, también tiene que poder acceder al vehículo de manera segura y fácil para salvarnos. Entonces, sobre todo, pues que tengamos un poco de sentido común. Y ahora ya, pues a seguir rodando.